Estoy seguro de que algunos, este verano, habéis ido a Egipto, habéis ido a Roma, o habéis ido a México, o habéis ido a Turquía o a cualquiera de esos países, muchos, donde hay maravillas de civilizaciones antiguas, de civilizaciones desaparecidas. Y a veces, cuando pienso en esas maravillas arquitectónicas, en esos restos arqueológicos monumentales, me da por pensar en ese escriba egipcio que, por ejemplo, paseaba junto a las pirámides al lado de la Esfinge, que se recreaba viendo esa grandeza de su civilización, esos edificios imponentes, templos majestuosos, los obeliscos, que se maravillaba ante la grandeza de su ejército, ante esos carros de guerra veloces dispuestos a llevar la ira del faraón a cualquiera de sus enemigos, que lo mismo se emocionaba hasta las lágrimas con el arte de músicos y bailarinas. Pienso en ese senador romano, que veía el mapa de un imperio que se extendía hasta los mismísimos confines del mundo conocido, que gritaba y animaba como el que más en los juegos del Coliseo, que se enorgullecía de una cultura que había traído al mundo ingeniería, leyes, carreteras, filosofía, ciencia y pensamientos muy parecidos podía tener un ciudadano de Teotihuacán o de Machu Picchu o un general de Gengis Khan. Lo que todos tenían en común es que pensaban que su civilización iba a ser eterna, que perduraría por los siglos de los siglos, que habría evolución, desde luego, pero que, como cultura, habían llegado a lo máximo que se podía llegar, al esplendor, a la gloria, y se equivocaban. De sus culturas solo ha quedado piedra y recuerdo, y a lo mejor hay alguna civilización olvidada de la que no ha quedado ni siquiera eso. ¿Y nosotros en el fondo no somos iguales? ¿No pensamos las mismas cosas cuando miramos con legítimo orgullo nuestro internet, nuestros aviones, nuestros rascacielos, nuestras naves espaciales, nuestra literatura, nuestra música, nuestra pintura? ¿No pensamos cosas parecidas? Que nuestra civilización cambiará, habrá progreso, habrá novedades, las ha habido y muchas, pero que en el fondo será eterna. ¿Y si resulta que no? ¿Y si resulta que somos tan ilusos, estamos tan equivocados, como ese escriba egipcio o ese senador romano? Y cada vez son más y más las fuentes que nos avisan precisamente de eso, de que podemos ser tan ilusos como esos personajes, de que nuestra civilización se acerca a toda máquina hacia el colapso, que no es el fin del mundo, que no es que estalle un supervolcán o nos caiga del cielo una roca de más o menos kilómetros. Se trata simplemente del fin de la civilización, como ha sido el fin de todas esas civilizaciones de las que hablábamos hace un momento. Y desde luego cuando llegue ese fin de la civilización, si es que llega, nadie podrá decir que le pilló por sorpresa, porque los avisos nos están llegando desde hace muchísimo tiempo. Durante la década de los 70, concretamente en 1973, un programa informático, un modelo matemático desarrollado por técnicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre MIT, ya le puso fecha de caducidad a nuestra civilización. Determinó que el colapso llegaría en el año 2040. Y eso que por aquel entonces el modelo informático no tenía en cuenta cosas como el cambio climático. De hecho, aquello se desarrolló como un programa para determinar la sostenibilidad de los recursos del planeta. Y simplemente utilizando las variables que se conocían en aquel momento, variables como la población, los recursos disponibles, la polución atmosférica, etcétera, etcétera, hicieron simplemente una proyección hacia el futuro, estableciendo cuáles eran los límites de ese crecimiento. Y había un límite,
y ese límite estaba muchísimo más cerca de lo que pensaba nadie. Y si alguno piensa que, bueno, a fin de cuentas estamos hablando de un programa informático más o menos primitivo, desarrollado en 1973, y podía equivocarse, los resultados de ese modelo, de esa simulación, y luego el informe al que dieron lugar, resulta que están acertando de pleno con algunas cosas que se están dando, que están sucediendo en este preciso instante. Cosas como que la polución atmosférica en algunos países, como en China, iba a alcanzar índices preocupantes y a provocar miles de muertes prematuras. Y desde aquel lejano 1973 han sido multitud los expertos de todas las ramas, desde sociólogos a economistas, desde arqueólogos a climatólogos. Todos ellos nos han venido avisando de que el colapso de la civilización, a no ser que hagamos algo, y hagamos algo pronto, es una posibilidad en absoluto lejana, sino más bien cercana, por no decir una certeza. En marzo de 2014, los titulares de los periódicos recogieron una noticia que decía algo así como que un estudio de la NASA predecía el colapso de la civilización para, curiosamente, la misma fecha, más o menos, que este programa informático del que os hablaba antes. Era un estudio supervisado por el matemático Safa Moteshari de la Fundación Nacional de Ciencias y, efectivamente, y luego hablaremos de eso, patrocinado por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Y aquí sí que se incluían toda suerte de variables que no se habían tenido en cuenta en los años 70, desde el cambio climático del que os hablaba antes, hasta circunstancias sociales y económicas que hicieron que este estudio resultase, cuando menos, muy polémico. Tan polémico que la propia NASA intentó rápidamente desvincularse del estudio, diciendo cosas como, bueno, nosotros pusimos dinero, efectivamente, pero no lo solicitamos, simplemente fue una colaboración, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tema tiene importantes vertientes e importantes implicaciones políticas. Estamos hablando del colapso de una civilización, de un sistema, como es el sistema capitalista, y estamos hablando del colapso por causas que no tienen absolutamente nada que ver con lo externo, no hay causas naturales, no hay ningún tipo de catástrofe, sino con la propia actuación humana. Pero también estamos hablando de ciencia, también estamos hablando de la elaboración de un modelo ya muy sofisticado, utilizando datos completamente objetivos y contrastados recogidos durante más de 30 años. Y a pesar del progreso tecnológico y de todas las variables que han cambiado desde ese primer estudio de 1973, la conclusión terminaba siendo la misma y la fecha calcada. Con el añadido de que además se ha hecho un descubrimiento, que es que la práctica totalidad de las civilizaciones que han desaparecido lo han hecho por causas muy parecidas, las mismas causas, los mismos síntomas que empieza a apuntar la nuestra. Y no es una, son varias, es una especie de tormenta perfecta, de concatenación de circunstancias que cuando se comienza a dar ya no hay vuelta atrás. Y en casi todos los casos que se conocen, en casi todos los casos de civilizaciones desaparecidas, esa tormenta perfecta de factores ha sido más o menos siempre la misma, con elementos como el clima, la polución, los recursos naturales, el exceso de población, la desigualdad, la crisis de valores y la tendencia al hedonismo, y la ceguera, la laxitud o la negligencia de las clases populares a la hora de identificar y dar solución a los problemas. Porque una cosa que seguro que habéis pensado más de una vez con respecto, yo que sé, a los egipcios, los romanos, los mayas o los sumerios respecto a su fin de civilización,
fue decir, oye, caramba, si se veía venir, ¿por qué no hicieron nada para evitarlo? Pues por lo mismo que a lo mejor dentro de unos cientos de años alguien se pregunta exactamente lo mismo respecto a nosotros. Y en estas civilizaciones sucedieron dos cosas diferentes. Una, que se entró en un proceso de negación, sencillamente no se quería ver el problema, y otra que se entró en un proceso de huida hacia adelante, es decir, de repetir una y otra vez los mismos errores, incluso en mayor cantidad, intentando solucionar un problema que no hacía sino agravarse. Y finalmente la civilización se va debilitando, se va disgregando, se va descomponiendo hasta que llega algo o alguien y le da el tiro de gracia. Porque, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, no penséis que fueron los bárbaros los que acabaron con Roma. Los bárbaros simplemente aprovecharon la debilidad de Roma para asestarle los golpes finales y alimentarse de su cadáver. Pero no todo es inconsciencia, no todo es negligencia, no todo es achacable a los errores del ser humano, sino que a veces el declive de las civilizaciones viene determinado por su propio ciclo vital. Porque salvo civilizaciones donde ha habido un estancamiento en lo social y en lo tecnológico, el progreso es lo que determina el devenir de las comunidades humanas, y ese progreso no siempre es beneficioso. Porque veréis, resulta que hay un proceso que se denomina rendimiento decreciente de la complejidad. ¿Y esto en qué consiste? Pues imaginaos, por ejemplo, una tribu de cazadores-recolectores del Neolítico. Allí como mucho había 10 roles sociales diferentes, no más. Había un jefe, había cazadores, personas que curtían las pieles, que hacían la comida, un chamán y poco más. Pero según la civilización se iba desarrollando, según las sociedades iban haciéndose más complejas, el número de roles sociales se va incrementando. Actualmente se podría decir que hay más de 1 millón de roles sociales diferentes, de profesiones, en resumidas cuentas, y muchos de ellos, la mayoría, en muchos países, son perfectamente inútiles en los términos relevantes a este tipo de modelos. Yo mismo. Los contenidos que os ofrezco os pueden divertir, entretener, informar o aportar más o menos, pero ya está. Yo no produzco nada, no fabrico nada tangible, no cultivo alimentos, así que, digámoslo así, soy una boca improductiva de los millones y millones que hay. Pero aparte de que cada vez hay menos gente necesaria para producir las cosas necesarias, aparte de eso hay un fenómeno que cualquiera entendería muy bien. Todos los sistemas, en función de que se van haciendo más y más complejos, puede que sean más eficientes, pero también son más vulnerables. Si empiezas a añadir piezas y funciones adicionales a una máquina o a un programa o a una organización, tanto más fácil es que una de esas piezas adicionales falle y provoque un colapso en cascada del resto del sistema. Y esto, que puede parecer más o menos hipotético, en el caso por ejemplo del Imperio Romano fue bastante determinante. La complejidad creciente de aquella sociedad hizo que el número de trabajadores improductivos, soldados, burócratas, la corte, los sacerdotes, los políticos, etcétera, etcétera, empezara a exceder lo que podía sostener la propia producción de bienes del imperio, con lo que se empezaron a tomar medidas que aceleraron el declive de esa cultura, como el establecimiento de unos impuestos excesivos o la devaluación de la moneda. Pero posiblemente la parte más polémica de este estudio, la parte por la que precisamente la NASA en su momento renegó
de él. Y ello pues porque tiene evidentes implicaciones políticas, es lo que se viene en llamar la capacidad creciente por parte de las élites para acaparar recursos. En todas estas civilizaciones que desaparecieron antes que la nuestra, se daba la circunstancia de que esos recursos decrecientes, esos recursos que cada vez iban a menos, estaban cada vez en manos también de menos personas. Y eso tiene una traslación evidente a nuestros días. En el propio estudio se menciona que en 1980 el 1% más rico de la población de los Estados Unidos acaparaba el 10% de toda la riqueza del país. En 2014, fecha en la que se elaboró el estudio, el 1% más rico de los Estados Unidos acaparaba ya el 25% de la riqueza del país. Ahora mismo, en 2018, tan solo 4 años después, el 1% más rico de los estadounidenses controla ya el 39% de la riqueza del país. Si trasladamos esas cifras a nuestro propio país, a España, pues no son muchísimo mejores. El 1% más rico de los españoles amasa ya el 25,1% de la riqueza total. Y si nos vamos allá a las cifras globales, se nos pueden caer directamente los palos del sombrajo, porque el 1% de la población mundial acapara el 82% de la riqueza. Y asumiendo que la igualdad total es imposible, que cierta dosis de desigualdad es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad, que no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual, y que el esfuerzo, el mérito y la excelencia deben ser recompensados, lo que no parece en absoluto de recibo es que ahora mismo la brecha salarial se haya multiplicado por 20 con respecto a lo que era lo normal, por ejemplo, en los años 70. Y aunque a algunos se estén forrando y les esté yendo muy bien, eso para el resto y para el sistema mismo es bastante perjudicial, porque una cosa es la estratificación social que ha habido toda la vida y otra muy distinta, la polarización, que solo conduce al descontento, a la desafección y a la desintegración social. Y luego hubo síntomas en todas estas civilizaciones que presagiaban lo peor. Síntomas que también parecen estarse repitiendo: el desprestigio y la decadencia en general de la cultura, la opción del pueblo por los entretenimientos más, llamémosles, groseros, la exaltación exacerbada del hedonismo y del individualismo. Acordémonos, pues yo qué sé, de las famosas orgías romanas o de los banquetes, que podría recordarnos levemente a nuestra cultura del sexo, los gastrobares y las vinotecas. Y no han faltado analistas que llevan años advirtiendo de este fenómeno. Ya en la década de los 90, el sociólogo Gilles Lipovetsky advertía de lo que él llamaba sociedad postmoral, que exige la satisfacción de sus derechos sin responsabilizarse de sus deberes y que ve el sacrificio como una especie de cosa retrógrada de tiempos pasados. Una sociedad volcada en el entretenimiento, cuanto más facilón, cuanto menos exija de reflexión y de concentración, tanto mejor. A lo mejor el éxito de este podcast se debe a eso, no me gustaría, pero quién sabe. Una sociedad de contrastes que cuanto más infantil es, más vieja se hace. Qué curioso, ¿no? Y luego hay otro síntoma interesante que podríamos denominar la atracción del vacío. ¿Sabéis aquello de que cuando te asomas a una gran altura, entre el vértigo y el miedo también hay algo como una vocecita infame que te dice: ¿y qué pasaría si te arrojas? La proliferación de obras de todo tipo, literarias, cinematográficas, series de televisión, etcétera, de temática post-apocalíptica, nos habla muy a las claras de que a la gente le interesa. Le gusta fantasear con la idea de un apocalipsis que se lleve por delante toda la estructura social.
toda la civilización, borrón y cuenta nueva. E incluso todo el fenómeno del survivalismo, del preparacionismo, que tratamos someramente en una entrevista la temporada pasada, nos habla muy a las claras de que hay cada vez más personas que se toman esta posibilidad no como algo hipotético o como algo sobre lo que hacer una película o una novela de éxito, sino como una posibilidad completamente real y que gastan su tiempo, su dinero, en estar preparados para que ellos y los suyos puedan sobrevivir a ese momento fatídico. En cualquier caso, es muy importante recalcar que, no estamos, como decía, ante una catástrofe natural, ante algo inevitable que está fuera de nuestro control. Es algo que estamos provocando nosotros y que en nuestra mano estaría evitar, mitigar y controlar. Segunda cosa importante, todo este tipo de predicciones científicas, de modelos informáticos, etcétera, etcétera, son muy respetables, llevan muchísimo tiempo, cantidades ingentes de trabajo y a ellos se aplica la máxima sofisticación del conocimiento científico disponible, pero no son infalibles. Y no son infalibles porque en el mundo real pasan cosas imprevistas. Aparecen factores con los que nadie había contado porque no se podía contar con ellos. Nuevos descubrimientos científicos, nuevos movimientos sociales, accidentes, catástrofes, guerras y un sinfín de circunstancias que es imposible que aparezcan en un modelo matemático. Hay precedentes. Hace unos 50 años, uno de los biólogos más prestigiosos y más brillantes del mundo, el profesor Paul Ehrlich, publicó un libro que tuvo un tremendo impacto social y que desencadenó muchísima polémica. Se llamaba La bomba P, o al menos así salió en español. La P era de población y básicamente era un libro en el que predecía que el incremento de la población mundial iba a traer toda clase de desastres. Establecía que la cantidad idónea de seres humanos para hacer el planeta sostenible era de alrededor de 2.000, 2.500 millones. Estamos ahora mismo 5.000 millones por encima de esa cifra y ninguna de las predicciones catastróficas del profesor se ha hecho realidad. ¿Y eso por qué? Pues porque en la época en que publicó su libro y estableció su tesis, no podía contar con lo que se ha dado en llamar la Revolución Verde. Esto es precisamente el gigantesco aumento en la producción de alimentos debido a los enormes avances en las ciencias agrícolas, tanto en el campo de los abonos, de los pesticidas, de los herbicidas, de la ingeniería genética, etcétera, etcétera. Contrariamente a las tesis de Ehrlich, que las defendía brillantemente con toda clase de datos objetivos, resulta que al final sí, el mundo sí podía alimentar a 7.500 millones de personas y los que vengan, porque parece que el tope todavía no se ha alcanzado. Y luego hay otro factor muy importante a tener en cuenta, y es que estamos hablando del colapso de la civilización, no del fin de la humanidad, ni del fin del mundo, ni de nada por el estilo, y civilizaciones han colapsado muchas. Y a día de hoy nosotros, ciudadanos occidentales del siglo XXI, vivimos muchísimo mejor en términos objetivos que cualquiera de esas civilizaciones. Tenemos más esperanza de vida, tenemos alimentos a nuestra disposición, adelantos tecnológicos impensables en cualquier otra época, conocimiento instantáneo a 2 clics de ratón e infinidad de otras ventajas que ya hubiesen querido para sí cualquiera de las civilizaciones que nos precedieron. Así que no, por mucho cariño que le tengamos a la civilización que ha creado la teoría de la evolución y el Big Bang, el rock and roll y la Sagrada Familia, Internet y los vuelos asequibles a cualquier lugar del mundo, tampoco tiene por qué ser precisamente malo
el que esa civilización dé paso a otra cosa. De hecho, según los expertos, todo depende de cómo se produzca esa transición, porque en esto sí que las formas importan y mucho. Si, como ha sucedido en otras ocasiones, hablamos de un proceso traumático, con guerras, con muertes, con disturbios, con unos agarrándose con uñas y dientes a sus privilegios insostenibles y otros luchando a la desesperada por arrebatárselos, entonces sí que la cosa no pinta nada bien, y según los expertos eso nos abocaría a una edad oscura. Algo muy parecido a lo que sucedió en Europa en la Alta Edad Media. Y nos encontraríamos con un escenario en el que el progreso material de la humanidad se detendría durante décadas, en el que habría guerras regionales, quién sabe, si mundiales, en el que se producirían enfrentamientos de todo tipo por los recursos naturales, se producirían pandemias incontroladas, habría hambre, incluso intentos de establecer regímenes totalitarios y neofeudales por parte de los poderosos para conservar sus privilegios. Un escenario feo, ¿verdad? Pero en cambio, si todo fuera más consensuado, si todo discurriera de forma más suave, si no hubiese enfrentamientos, guerras, matanzas, disturbios, entonces ese fin de la civilización, a lo que podría dar lugar, es a una edad de oro, un mundo en el que se pondrían en práctica soluciones nuevas, revolucionarias, distintas a los problemas actuales. En el fondo, la mejor imagen, la que mejor describe estos procesos sería la de un alumbramiento, la de un parto. Es doloroso, a veces es largo, a veces es complicado y a veces es hasta peligroso, pero siempre el resultado acaba mereciendo la pena, porque tampoco seamos demasiado duros con nosotros mismos, porque con nuestras miserias, que las tenemos y muchas, el resultado global, el balance de nuestra civilización es que lo hemos hecho bastante mejor que todas las anteriores. Eso sí, hemos sido descomunales en nuestros aciertos, pero también descomunales en nuestros errores. Así que creo que deberíamos de concederles el beneficio de la duda a nuestros descendientes remotos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, personas para las que nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras ambiciones, nuestros sueños puede que sean tan incomprensibles como lo son para nosotros, yo que sé, los de un caudillo vikingo. Los que os haya interesado mucho este tema y queráis ampliar información, hay un libro maravilloso, yo creo que el mejor que se ha escrito sobre esta cuestión y que se titula Colapso, ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen?, del científico Jared Diamond. Pero ¿sabéis una cosa? A veces en las traducciones se pierden cosas importantes, matices importantes, porque el título real de este libro, el título original, es Colapso, ¿por qué unas sociedades eligen perdurar y otras eligen desaparecer? Porque en el fondo se trata de eso, se trata de una elección. Aunque no lo creamos, aunque nos parezca muy pequeñito, muy insignificante lo que hacemos, cada acto, tuyo, mío, cuenta. Cada compra, cada decisión, cada voto, cada vez que elegimos hacer una cosa y no la contraria, nos acerca nada, una milésima de milímetro hacia el precipicio o hacia la salvación. Pero muchas milésimas de milímetro, las decisiones sumadas de todos y cada uno de nosotros son las